La última de estas historias, avísame Ale, cuando puedo empezar del todo. Ya está, La última de estas historias es una historia también abierta porque abarca el siglo XX hasta nuestros días y la diversidad de obras que vamos a ir viendo es tal que también vamos a dejar abiertas las listas de obras para que ustedes seleccionen de acuerdo a su interés. Vamos a ir asignando territorios, ese es uno de los conceptos que vamos a trabajar este año. Y a partir de estos territorios, ustedes seleccionarán de una lista que vamos a ir armando nosotros las obras que más les interesen. Por eso también esta idea de trabajar en grupos más grandes para que puedan ver la mayor cantidad de obras posibles. ¿Ya está, Ale? sí, ya está, Rebe está grabando. Bien. Entonces, comencemos con el enfoque. Primero las características generales de la cátedra y el enfoque que vamos a desarrollar a lo largo de este cuatrimestre. Como hicimos la primera y la segunda vez, miremos cómo se organiza en sí la cátedra que vamos a desarrollar. Siempre nos preguntamos al principio, historia y ¿para qué? Ustedes ya saben a partir de estos 2 años que la historia les da un método de abordaje de la obra histórica y también, y sobre todo en este caso, de la obra contemporánea. Insisto, esta última cátedra de historia mira, analiza este último siglo, desde 1914 aproximadamente, hasta obras que vamos a ver que son del año 2013, 2015, es decir, otros 100 años. Esos 100 años no tienen todavía una distancia histórica como la que acostumbramos manejar hasta ahora. Eso hace, por supuesto, más difícil, más conflictivo seleccionar las obras históricas que realmente van a ser las paradigmáticas, las que nos marquen un camino. De ahí también la diversidad de obras que vamos a ir revisando. Ustedes en estas 2 primeras historias que han visto antes han empezado a armar, a conformar una mirada crítica, reflexiva y activa frente a la producción de sus propios proyectos. A veces sin darse cuenta, otras veces dándose cuenta, han usado estos contenidos históricos que les hemos ido proporcionando. Pero esta historia es una historia que ya se posiciona en un tiempo presente, contemporáneo también lo van a encontrar. Y esa es la historia actual que ahora se pregunta cuál es la relación que tiene este tiempo presente con el pasado. Parece que al situarse el hombre en esta historia, en la posmodernidad, lo que hace por un lado es evaluar el pasado desde la perspectiva de la utilidad que le puede dar a la historia en el presente. Y en esa posición, lo que está haciendo el hombre posmoderno es separar por un lado la historia que trabaja con las reglas del pasado que hasta ahora nosotros hemos manejado, un pasado histórico, le dice el hombre posmoderno, de otra historia, esta posmoderna, que se mueve en torno a un pasado que al parecer es mucho más práctico, que lo puede utilizar directamente. Es decir, es para lo que nosotros hemos estado usando la historia desde que comenzamos la primera cátedra. También dice la teoría de la historia actual, a la que le gusta llamarse historia del tiempo presente, que la modernidad lo que hizo, y cuando hablamos de modernidad hablamos no solamente de lo que vamos a llamar este año movimiento moderno, que es más o menos contemporáneo a los procesos de las guerras mundiales, sino que la modernidad viene desde que comenzó la edad moderna, ya por el Renacimiento. Y lo que hizo esa posición del hombre frente a la historia fue problematizar el presente que tenía. Y lo problematizaba esa actualidad a través de la historia. En cambio, la posmodernidad, ¿qué hace? Le pregunta a esa historia, o le pregunta, mejor dicho, el tiempo presente, ¿qué es lo que debe hacer? No hay nada cierto, es todo relativo en la posmodernidad, mientras que la modernidad tenía casi siempre respuestas para cada problema.
tenía métodos para cada problema, generaba modelos que le permitían resolver ese problematizar el presente. El conocimiento histórico, entonces, aparece ahora fragmentado. Esa palabrita la vamos a usar mucho en la segunda parte de los contenidos. La cuestión del fragmento. ¿Y se fragmenta en qué? En múltiples historias. No hay una sola historia. Hay historias que se van asociando a otros conocimientos y es también lo que nosotros hemos hecho. Así como hay historias económicas, biológicas, lingüísticas, culturales. Nosotros hemos tomado prestados parte de la antropología, de la sociología, lo vamos a hacer ahora de la geografía histórica, porque esas respectivas áreas culturales también tienen unas áreas que se dedican a su propia historia. Entonces, la práctica la práctica de la historia en esta posmodernidad se define como o se entiende como una narración. Ustedes han escuchado muchas veces esta cuestión del relato, porque esta narración interpreta los documentos y los artefactos de este tiempo presente y queda casi al medio, dicen los teóricos actuales, de algo que puede ser literatura, o sea, una ficción, una historia fabricada o una ciencia, lo que nosotros venimos siguiendo. Pero esta ciencia de la historia del tiempo presente ya no entiende a la verdad que antes perseguía como algo absoluto, sino que entiende que es más que verdadero, algo verosímil, o sea que parece verdadero, que al menos, dicen, es creíble. Es decir, que está construido desde múltiples metodologías. Ya no me alcanza una sola ciencia para definir qué es la verdad. Necesito varias cosas al mismo tiempo para tratar de definir que eso que yo estoy mirando es relativamente, dice además, la posición posmoderna verdadera. Por eso, el discurso histórico que nosotros vamos a ver en mucha de la bibliografía, no quizás la de la primera parte del siglo XX, que ya es una historia como más o menos cerrada, pero sí a partir de los años 60 en adelante, está pensada casi como una ficción que produce los efectos de la verdad, porque en realidad la verdad última, la verdad definitiva, la verdad absoluta ya no va a ser posible. Es algo que no vamos a poder llegar a definir. Uno de los máximos pensadores de esta segunda parte del siglo XX, Foucault, y lo van a encontrar repetido muchas veces, que fue filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo, no son una sola cosa, son muchas cosas al mismo tiempo. Además, los mismos pensadores. Dijo que la realidad histórica se ficciona, o sea, se hace falsa, para producir una realidad que es política. Y eso les puede llegar a sonar de todos los acontecimientos actuales. Por eso, como siempre, y más que nunca, lo que pretende esta historia última de la arquitectura que les vamos a presentar es continuar este camino que les permita a ustedes, como alumnos todavía, y después como profesionales, enfrentar los cambios que llevan hacia esta nueva etapa histórica, que es este tiempo presente, donde el paradigma de la globalización, que vamos a estudiar ya definitivamente, se contrarresta con el de la diversidad cultural, que tiende a lo local, mientras que la globalización tiende a esa idea universal y global. Habíamos visto varias definiciones de historia a lo largo de estas tres historias. En esta última vamos a poner casi en crisis esa definición de historia, porque habíamos dicho inicialmente que la historia se compone de esos elementos que eran la verdad, el tiempo y la historia en sí, para poder crear este proceso de hechos históricos. El tiempo que nosotros vamos a ver ahora es un tiempo prácticamente presente, es el tiempo contemporáneo, son los últimos 100 años. Por definición, contemporáneo es lo que existe al mismo tiempo que otra cosa, es decir, que esta arquitectura existe al mismo tiempo que nosotros. No está desaparecida, la podemos visitar, la podemos ver, algunas han sido sustituidas, pero hay registros de ellas.
pertenecen a nuestra misma época. Ya no hay un pasado entre las obras que estamos analizando y nosotros. El tiempo es además no solo el transcurrir de horas, sino también moverse en el espacio. Los eventos, dice Milton Santos, uno de los autores, el autor principal que vamos a usar, como expresión del tiempo pueden entenderse como líneas que unen objetos y acciones para definir el espacio. El tiempo que uno tarda en recorrer define el espacio. Cuando uno se mueve dentro de determinada arquitectura, eso es lo que define el espacio. La verdad es, por definición, la coincidencia entre una afirmación y los hechos que estoy analizando. Sin embargo, ya me dijeron los pensadores que esa verdad total y absoluta ya no existe. Lo que existen, dicen los filósofos de ahora, es la posverdad. ¿Y qué se entiende por posverdad? Una distorsión deliberada de una realidad que manipula las creencias y las emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Pavada definición para decir que, estoy usando el léxico de la adjunta, que en realidad no vamos a tener nunca la certeza acerca de los hechos que estamos viendo. Porque a algunos les van a decir una cosa, por ejemplo, el autor en su memoria. Otros le van a decir otras, por ejemplo, el comitente que pide la obra. Y los críticos le pueden decir que esa obra es absolutamente fabulosa o que la verdad no sirve para nada. ¿Cuál es la verdad de todo eso? Todo es relativo, dice la posmodernidad. Sobre todo porque al no existir la verdad absoluta, todo queda a criterio de quien genere la crítica. Por eso las historias nuestras se llaman historias críticas de la arquitectura, porque la cuestión de la crítica es fundamental para poder posicionarse dentro de la posmodernidad. Finalmente, este arquitecto que tengo de este lado, que es salteño, el Jorge Ramírez Nieto, dijo que, mejor dicho, es colombiano, de una obra, de un texto salteño. Cuando tuvo que definir la arquitectura contemporánea, dijo que era el conjunto de los rasgos, no dice obra, no dice ciudades, dice rasgos de la memoria cultural comunitaria, construidos sobre el territorio por aquellos que comparten la experiencia de vivir un mismo presente, nosotros. Son ellos, dice Ramírez Nieto, a la vez reiteración de experiencias, tradiciones y formulación dinámica de posible porvenir, de aquello que todavía no está, que va a venir. La contemporaneidad es una realidad particular, es una espacialidad confinada en este presente y que se vincula necesariamente con todo aquello que nos rodea. La otra característica de las obras que vamos a estudiar nosotros es que nos rodean, son accesibles a nosotros por algún medio. En tal sentido, y acá lo define, la arquitectura contemporánea se localiza, se ubica en el vértice, el más alto, temporal, móvil y transitivo. Esto es relativo, es temporal, es móvil y transitivo, que denuncia la capacidad de inflexión, de cambio de la historia. Les estoy diciendo que prácticamente estos últimos 100 años son un cambio constante, tanto en lo temporal como en lo móvil, como en lo transitivo. Nada es fijo en la historia posmoderna. Vimos a lo largo de estas 3 historias varias definiciones de arquitectura, de acuerdo a arquitectos o a pensadores que en las 3 grandes épocas en que se dividieron estas cátedras, pensaban definiciones acerca de la arquitectura. Lo que marca el inicio del siglo XX, contemporáneo al desarrollo de las grandes guerras mundiales, son los congresos internacionales de arquitectura moderna que tratan de solucionar la devastación de las ciudades europeas, entre otras cosas. Desarrollados entre el 28 y el 59, estos SIAM dan algunas definiciones de arquitectura y de urbanismo, en particular en este documento que tengo acá, que es la Carta de Atenas, que es del año 33, después hay como una traducción, una revisión en el 41, que
posiciona a estos arquitectos internacionales, y esa es la otra palabrita. El siglo XX, la primera parte, maneja mucho lo internacional. Ya no es lo local, lo que tiene cada ciudad, cada país, todo es internacional, tiene que ser compartido con un hombre que ya no tiene particularidades, que se sistematizan las características de un hombre que es internacional, al que la arquitectura le responde con una serie de respuestas que, me estoy repitiendo, que le pueden solucionar la vida al hombre acá, en la China, en Japón, donde sea. Esta carta de Atenas dice que la arquitectura, como definición, preside el destino de la ciudad, ordena la estructura de la vivienda, esta célula esencial del tejido urbano cuya salud, alegría y armonía depende de sus decisiones, de la arquitectura. Agrupa la vivienda en unidades de vivienda, cuyos resultados dependerán de la exactitud de sus cálculos. Fija de antemano los espacios libres en medio de los cuales se levantarán los volúmenes construidos con proporciones armónicas. Todo es geometría, todo es cálculo, todo está pensado y sistematizado. Prepara las ampliaciones del alojamiento, los lugares de trabajo, los espacios dedicados al descanso. Establece el tráfico que unirá las diferentes áreas. La arquitectura, dice finalmente la Carta de Atenas, es la responsable del bienestar y la belleza de la ciudad. Para estos arquitectos del CIAM, el arquitecto, entonces, es el responsable del bienestar y la belleza de la ciudad. La arquitectura, finaliza este párrafo de la Carta de Atenas, es la clave de todo. Por eso, Le Corbusier dice, uno de los maestros del movimiento moderno que vamos a ver, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Esos volúmenes, además, debían ser puros y blancos. Es decir, que aquello que no fuera ni un juego sabio, ni correcto, ni magnífico de volúmenes puros, blancos, bajo la luz, prácticamente no era arquitectura. En cuanto al urbanismo, estos se proponen a la ciudad como máquina de habitar, algo que se puede sistematizar. La ciudad de hoy, decía Le Corbusier, es una cosa moribunda, porque su planificación no está en proporción de una cuarta geométrica, de un sistema geométrico. Es el resultado de un verdadero ladrillo geométrico es la repetición. El resultado de la repetición es un estándar. Todo lo que sea estándar aparece en la primera parte del siglo XX. Esa forma estándar para Le Corbusier era la forma perfecta. Después de esta introducción de cómo se entiende la arquitectura y el urbanismo a principios del siglo XX, pasan muchas cosas, entre ellas 2 guerras mundiales, una guerra fría y el inicio de un proceso de globalización. En la actualidad, una definición de arquitectura, y voy a usar la de Zaha Hadid, dice, la arquitectura es innecesariamente difícil, muy difícil. Ni siquiera entra a definir qué es arquitectura. Dice que es difícil. Y si buscamos una definición de urbanismo, esta más o menos se aproxima. El espacio y el tiempo se difuminan en cuanto hablamos del sujeto dentro de la anticiudad. Ya no busca la ciudad como una máquina perfecta de habitar. La entiende como una anticiudad. Se destruye la imagen preconcebida que el individuo tiene de la ciudad y se pierden entre los elementos que invitan al espectáculo. Ya no se puede distinguir entre la imagen real, la que pensaba el movimiento moderno, la que era una máquina de habitar, de esta otra que es manipulada. Es decir, que la mayoría de estas ciudades, estas anticiudades para los críticos, se entienden como espacios de espectáculos y espacios también manipulados. Voy a usar a Milton Santos para definir o empezar a definir, seguir definiendo lo que entendíamos desde el principio por territorio y por paisaje cultural. Otros 2 conceptos que también hemos trabajado a lo largo de estas 3 historias. Milton Santos decía que el territorio es sinónimo de espacio humano o de espacio habitado, que puede ser formado por lugares contiguos y lugares en red. No habla de un solo espacio cuando habla de territorio, habla de un sistema de espacios.
Milton Santos distingue la idea de lugar del de localización, porque dice que el lugar es un objeto conjunto de hechos, mientras que la localización, que traducido después y asociado a territorio nosotros lo vamos a usar, es una de fuerzas sociales que se ejercen en un lugar. Está directamente vinculado a la incidencia de la sociedad sobre ese territorio. El desafío, dice finalmente Milton Santos, es hallar categorías, patrones de análisis, para alcanzar el conocimiento sistemático del espacio, de ese territorio usado por el hombre. El uso del territorio y no el territorio por sí mismo es lo que le interesa a Milton Santos. Y por eso cuando define paisaje, dice que el paisaje está más allá de lo visible, no es simplemente la escenografía a la que nosotros, natural a la que nosotros solemos llamarla paisaje, ni siquiera esa otra escenografía natural, cultural, que también definimos como paisaje. La manera como se plantea la producción y el intercambio y cómo produce el territorio es lo que le interesa a Milton Santos, es lo que le otorga aspecto a un paisaje. El trabajo muerto, es decir, el trabajo histórico, el acumulado y el trabajo que se hace hoy, el que tiene vida, se dan juntos, dice Milton Santos, pero son diferentes. Y lo que hay que buscar sistemáticamente, dice él, en el espacio, es esa diferencia. El paisaje también precede a la historia, está antes de lo que nosotros estamos viendo. Y se va a modificar siempre para ir tomando y acogiendo nuevas actualizaciones. Siempre el paisaje innova. El paisaje es siempre pasado, aunque sea reciente, por este cambio tan rápido que se da sobre el territorio. Por eso finaliza Milton Santos, todo lo que vemos o que nuestra visión alcanza a ver es paisaje. Este puede definirse como el dominio de lo visible, lo que la vista abarca. No solo está formado por volúmenes, como decía el Corbusier, sino también por colores, movimientos, olores, sonidos, etc. Y no hay un solo paisaje en la posmodernidad, hay muchos paisajes. Hay paisajes que son invisibles porque están en esas zonas periféricas, fragmentadas, que nadie ve. Hay paisajes que son efímeros porque cambian continuamente al ritmo de la vida contemporánea. Pueden cambiar en el mismo día, por la mañana o por la tarde, porque son la misma arquitectura la que contiene diversas actividades totalmente distintas y opuestas. O cambian porque están diseñados para permanecer muy poco tiempo y van mutando con el tiempo. Hay paisajes que son icónicos porque están creados por estos autores que son hitos, son personajes, son referencias dentro de la sociedad posmoderna y que después establecen como el modelo que se copia sin tener en cuenta para nada el territorio. Existen también los espacios o los paisajes, mejor dicho, de la memoria, esos que van testimoniando las distintas formas tradicionales de trabajar el territorio. Los paisajes virtuales, un paisaje que en realidad es real imaginado, es la definición. O sea, que en parte puede llegar a ser real, pero que el sustento que tiene es absolutamente imaginado. También existen los paisajes fragmentados, aparece otra vez la palabrita fragmentado, o rotos, y los paisajes que están en red. La ciudad posmoderna es un ejemplo de estos paisajes fragmentados, porque la idea de la totalidad de la ciudad ya desaparece. Y eso es lo que se le critica a la ciudad posmoderna, que lo que se le va agregando a la ciudad son fragmentos que están aislados, como los barrios cerrados. Y el que más habrán oído nombrar son estos paisajes de los no lugares, espacios que de por sí se piensan globalizados, despersonalizados y muchas veces triviales. Esta última historia de la arquitectura, la historia crítica de la arquitectura 3, que corresponde a nivel 4, tiene como contenido central entonces los siglos XX y XXI. Vamos a seguir analizando por componentes exactamente igual que las otras dos historias.
es posible que ustedes asocien más rápidamente el análisis que les vamos a proponer al análisis de la ciudad en sí, y también lo vamos a vincular a lo que sea el análisis arquitectónico. Pueden y van a seguir usando, además de traza, tramo y tejido, los componentes que les propone Kervin Lynch, y también los que a criterio de ustedes puedan usar, como los de Alexander, por ejemplo, para terminar de armar esta imagen moderna y posmoderna de la ciudad. El enfoque lo vamos a hacer a partir de la geografía humana, del concepto de territorio, y el autor principal va a ser el brasileño Milton Santos. Milton Santos tiene varios libros escritos. En ninguno abarca los 4 conceptos que nosotros vamos a usar. En realidad son más, pero los básicos para entender el método que él propone son 4. De todos ellos, la naturaleza del espacio es lo que más se acerca a definir esta mirada de Santos sobre el territorio. Estamos usando, mejor dicho, por segunda vez, un autor que es latinoamericano, ¿sí? Habíamos empezado con un francés, con Bourdieu, en la sociología en la 1, usamos un cubano, Fernando Ortiz, en la 2, y vamos a cerrar con otro latinoamericano, brasilero, Milton Santos, en la 3. Específicamente para el desarrollo de los contenidos, los textos fundamentales van a ser una historia de la arquitectura moderna de Benévolo, que les va a mostrar, por supuesto, la historia europea. Para la historia latinoamericana vamos a usar 2. Otra arquitectura de América Latina, que es de Enrique Brown, es chileno, y la arquitectura en la Argentina en el siglo XX. Esos son 2 títulos de Francisco Lernu. Lernu es porteño y tiene una mirada más contemporánea sobre las obras de arquitectura. Hemos mantenido siempre el texto de Montaner para la crítica. Montaner, a lo largo de los últimos años del siglo XX, escribe varios textos sobre la posmodernidad, la sobremodernidad y el fin de la modernidad, que también vamos a consultar. Y con esto, como ven, vamos a ir cerrando el esquema completo de los contenidos de la historia de la arquitectura en Europa y América, y también en las diversas metodologías de investigación que les hemos propuesto, para que ustedes empiecen a entender también cómo encarar ese proceso final de la carrera de arquitectura, que es el trabajo final de cierre que solemos denominar tesis. Tesis que implica un abordaje novedoso sobre un tema, y estos abordajes novedosos necesitan una fundamentación que siempre parte de estas áreas teóricas e históricas. ¿Cuáles son los objetivos de esta historia crítica de la arquitectura transmitiéndola? Como siempre, lograr que el estudiante comprenda y aplique las metodologías, aplique la historia como herramienta de diseño, establezca relaciones entre lo que él produce y la región en la cual va a actuar, y sobre todo, esta que está acá, lea críticamente la arquitectura contemporánea, porque la tiene ahí, regional y local, en relación a qué, a lo que vamos a estudiar o al enfoque que vamos a utilizar. La historia territorial que la sustenta. Hay algo antes de la obra que nosotros vamos a proponer. Hay que mirarla, porque de alguna forma la ciudad llegó hasta este punto. Cómo se inserta la arquitectura contemporánea en la ciudad que tenemos es uno de los grandes interrogantes, en realidad, del diseño arquitectónico. Y la otra es que sea capaz, ya a esta altura, de alcanzar un nivel crítico en su propia producción, adoptando, porque ya lo sabe, diversos enfoques teóricos. Nosotros les hemos proporcionado 3 enfoques teóricos. Ustedes pueden encontrar sus propios, además, enfoques teóricos. Los contenidos, otra vez, están organizados a partir de 3 tipos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. En esos contenidos
conceptuales se van a concentrar el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en Europa y América en los siglos XX y XXI. En cuanto a los procedimentales, nos vamos a centrar en usar como herramienta de análisis la idea del paisaje cultural de la modernidad y la posmodernidad, los conceptos de territorio a través de fijos, flujos, rugosidades e inercias dinámicas, que son los conceptos que propone Milton Santos, los componentes de la arquitectura y el urbanismo, el análisis que ya hemos hecho en las dos primeras historias, y ese aporte individual de ustedes de un juicio crítico en relación al espesor histórico del territorio en el proceso de diseño. ¿Qué pretendemos desarrollar en ustedes como actitudes? La construcción de los espesores históricos territoriales a partir de este enfoque que les vamos a mostrar, para que ustedes vean cómo se han construido estos paisajes que después van a recibir las propuestas de diseño modernos y posmodernos en Europa, en América, en realidad a escala global y a escala local, que valoren el paisaje cultural local actual como resultado de la acumulación o de la sustracción de fijos y flujos. Esto implica que a lo largo del tiempo, muchas de las cosas que se han construido, y a eso lo vamos a definir después como fijo, o permanecen porque la sociedad los reconoce, los mantiene, los sigue usando, o se pierden. ¿Por qué permanecen y por qué se pierden? Es parte de la historia de ese territorio. La decisión actual es entender si permaneció, ¿por qué? Y si por esa línea puedo seguir. Y si desapareció, ¿por qué? ¿En qué se equivocó? Si puedo seguir esa línea o no en la actualidad. También adquirir hábitos y métodos de estudio según la modalidad del cursado que les vamos a proponer y, como siempre, esta predisposición que ustedes ya la tienen de articular historia, diseño y crítica. ¿En qué espacio lo vamos a estudiar? Estos procesos históricos, arquitectónicos y urbanísticos y su correspondiente paisaje cultural desde el enfoque que les vamos a mostrar se subdividen en tres grandes etapas. La cultura del siglo XX en la primera etapa, las guerras mundiales y la modernidad, eso va más o menos desde 1914 a el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es 1945. Lo que le sigue, que es la cultura del siglo XX en la segunda parte, que es contemporánea a la Guerra Fría, y al inicio de lo que se llama posmodernidad, que todavía no está bien definido. Y el último, las culturas del siglo XXI, con la globalización y las multitendencias, que podría empezar a partir de 1980. En estas etapas, primero, los procesos de ambas guerras mundiales establecen una división del mundo, que es el planito que están viendo arriba, en aquellos países que se van a aliar de acuerdo a las dos potencias del eje que van a desarrollar los enfrentamientos bélicos de ambas guerras mundiales. Esto implica que hay una separación, primero, entre estas potencias del eje y sus territorios, los que siguen a cada una de estas potencias aliadas y los estados neutrales que ni se vinculan con uno ni se vinculan con otro. Esto tiene como desarrollo paralelo en el arte y en la arquitectura esto que llamamos modernidad. Modernidad que tiende a ser internacional. Cuando ya llegamos a fines del siglo XX, nadie está aliado con nadie o la alianza es un fragmento o es simplemente durante un tiempo o responde exclusivamente a intereses comerciales, pero nada es permanente, todo puede cambiar al otro día. Por eso cada país es un territorio local que forma parte de lo que la posmodernidad llama la aldea global.
ni siquiera hay una definición o hay una certeza o un acuerdo en cómo llamar a esta época. Si posmodernidad, sobremodernidad, es tiempo actual. Siempre depende del autor que nosotros estemos usando. Por eso este mundo también es un mundo llamado globalizado, entendiendo que la globalización es el proceso que nosotros estamos atravesando históricamente, mientras que cuando decimos posmodernidad ya nos estamos acercando más hacia un enfoque filosófico, cultural, arquitectónico y urbanístico específicamente. En este espacio que estábamos viendo, ¿cuáles son esas características que nos van a permitir por lo menos agrupar determinados territorios para ir seleccionando obras a analizar? En la primera parte, como les comentaba recién, existía un mundo relativamente alineado. ¿Alineado en qué? En función de las ideologías, los que estaban en relación al capitalismo para este lado, para el socialismo o el comunismo, mejor dicho, para aquel otro lado. Es un mundo que enfrenta severos conflictos bélicos que por primera vez involucran a todo el mundo. Por eso tanto los conflictos como las ideologías son mundiales. Y en esta cuestión de tener potencias aliadas y potencias enemigas, la frontera es algo que incluso se construye, como el muro de Berlín. Esta época es una época también de genocidios como nunca antes, exclusiones, inmigraciones, sobre todo a partir de ambas guerras mundiales, que van a conllevar crisis económicas severas, como la crisis del 29-30, y crisis también demográficas que van a afectar sobre todo a Europa después de las guerras mundiales, y por supuesto urbanas, porque estas ciudades son absolutamente devastadas. Hacia el fin de las dos guerras mundiales, el mundo resulta organizadito de acuerdo a ese planito que tienen ahí. Las naciones que responden a las respectivas potencias que han ganado la guerra, sea Norteamérica o sea Rusia, y los demás países se van a empezar como a encolumnar detrás de estos dos, existiendo también países que no tienen ningún tipo de alineación política ni económica, o porque no lo necesitan o porque no lo van a buscar. Pero sí la frontera, la idea de separar, de tener límites, es propio y va a identificar a ese mundo de la primera parte del siglo XX. En cambio, el mundo hacia finales de este siglo XX es un mundo globalizado en todo caso. Un mundo que atraviesa este proceso que lejos de ser lo que pretende, es decir, que todos seamos iguales, es desigual y es asimétrico. Hay una aldea que no es local, es global, que es como lo contrario de lo que uno piensa por aldea. En un mundo que se pretende sin fronteras, pero que sin embargo las tiene, porque no es inclusivo para todos. Existe o se pretende un único sistema técnico, un único mercado, una única cultura. Un sistema técnico que va a poner en primer plano las telecomunicaciones y la informática, pero que su accesibilidad siempre depende de si puedo estar conectado o no. Lo que nosotros estamos haciendo depende si estamos conectados o no. Y me puede dejar gente que no puede estar conectada. O sea que de ahí ya no es algo inclusivo, sino que es desigual y asimétrico. Pretende también un único mercado, que está marcado por cómo se mueven las multinacionales. Las empresas ya no necesitan estar en un solo lugar. En realidad están en muchos lugares y al mismo tiempo. Esto parece favorecer una uniformidad de mercado, pero lo que favorece es un consumo constante de cosas que ya sabemos que no necesitamos. La cuestión de la única cultura es donde empieza a darse vuelta a este proceso de la globalización, porque frente a esa única cultura empieza la cuestión de lo local, de lo regional, de oponerse a esa globalización y a buscar en todo caso otro tipo de globalización.
A este mundo actual lo podemos llamar global, mundial, planetario, mundo actual, mundo presente, lo local que mezcla lo global con lo local, pero ante todo es un mundo diverso. Un mundo que tiene una población de, ¿cómo se leía esto? 7.810.677.000 habitantes, que viven en unas 224 naciones, estados o territorios, 194 de ellos reconocidos por la ONU, o sea que hay una tanda que no vive de acuerdo a lo que la Organización de las Naciones Unidas entiende como una nación conformada como tal, que habla más de 7.000 idiomas, que tiene más de 162 monedas oficiales, que profesa más de 4.200 religiones y que vive en el 7,6% de la superficie terrestre habitada. Y que ese 7,6% de la superficie terrestre habitada, cuando terminaron las guerras mundiales en el 51, el 21% era urbano y el 79, casi el 80% era rural. Que en la actualidad el 46% ya es rural solamente y el 54% es urbano, estamos casi mitad y mitad. Pero que para el 2050 se piensa que va a ser a la inversa del 51. El 34% solamente va a ser rural y casi el 70% va a ser urbano. Diseñados por quienes, su arquitectura y su urbanismo, por esta profesión que nosotros tenemos, que es la arquitectura. ¿Qué tiempo vamos a estudiar? Este tiempo complejo y esta pseudo línea del tiempo que hemos estado usando, voy a tener que ampliar un poco más para poder entender esta última parte. Porque nosotros estamos todavía en lo que es, de acuerdo a la historia tradicional, dice que es la edad contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa. Y vamos a avanzar, y hemos avanzado el año pasado en el siglo XIX, y ahora vamos a comenzar acá. Todavía estamos dentro de lo que se llama la edad contemporánea, a la que vamos a empezar a estudiar una serie de al menos 2 etapas que están ligadas a la idea de modernidad. La edad moderna es esta que tengo acá, la que empezó en el Renacimiento. Y que la vamos a subdividir a través de hechos que han sido trascendentales para la historia del hombre. Las guerras mundiales por acá, el fin de esas guerras mundiales, el fin de la Guerra Fría, y estoy utilizando todos términos bélicos, pero también el desarrollo del área de la computación para darle inicio al último periodo que es la posmodernidad o la globalización. Esa edad contemporánea, entonces, en la que se supone que todavía nosotros estamos, pero que evidentemente algún cambio, algún momento tiene que haber y le pondrán otro nombrecito, abarca esta etapa que nosotros vamos a estudiar. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar a partir de las guerras mundiales o en torno al inicio de la Primera Guerra Mundial para iniciar los contenidos. En esta primera parte del siglo XX que están marcadas por las vanguardias y esta idea de la modernidad. Transcurso del tiempo hasta que termina la Segunda Guerra Mundial es un periodo que tiene además un periodo que se llama de entreguerras, periodo que está marcado por lo que se conoce como la Belle Époque, donde todo era diversión para tratar de afrontar también los desastres de la guerra, pero también marcado por una gran depresión en cuanto a la crisis económica. O sea que hay un quiebre entre las 2 guerras mundiales. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Es como un statu quo entre estos ejes que alinean las ambas potencias, y que la arquitectura que nosotros vamos a ver ya no es una arquitectura que responde exactamente al modelo de la modernidad. Por eso, si bien hay autores que dicen que la modernidad muere en 1972, ya a partir de la finalización de la Segunda Guerra de los años 50, hay cambios en esa modernidad.
Por eso esa modernidad la podríamos llamar internacional, crítica, o ya es una posmodernidad. Eso es algo que lo podemos seguir discutiendo. Sí sabemos que con el fin de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, perdón, y del desarrollo cada vez más rápido de la tecnología que nos ha permitido esta comunicación, es lo que va a marcar el inicio de la globalización y del inicio de lo que nosotros ya definimos como posmodernidad. La cuestión es cuándo empieza esa posmodernidad y eventualmente de cuándo llega, porque es evidente que 2019 y 2020 va a volver a cambiar, va a volver a quebrar esta línea del tiempo. Es esta línea del tiempo marcada también por pensamientos ideológicos absolutamente opuestos como el capitalismo y el socialismo, la guerra y la paz, es lo que va a marcar entonces el desarrollo de los contenidos de esta cátedra. Tenemos de nuevo 3 unidades. La primera unidad para la organización de los contenidos es esta que vamos a hacer hoy, la geografía humana a partir del enfoque de Milton Santos, y vamos a tratar de comenzar a aplicarlos a la región del noroeste argentino, que es la que se entiende donde ustedes más se han movido o la que más conocen. En este primer desarrollo de contenidos vamos a volver a procesar de acuerdo al enfoque a algunos de los datos que ustedes manejen inmediatamente o que puedan tratar de recabar inmediatamente o de nuevo a través de la globalización de la comunicación. Tienen un enlace hacia la naturaleza del espacio en el aula virtual. Esto se los voy a volver a repetir de nuevo al final. Y también tienen un desarrollo muy cortito de los conceptos cargados en el aula, los conceptos que después vamos a ver. La unidad 2 es la que tiene los 3 periodos que ya les mencioné. El siglo XX, primera parte, guerras mundiales y modernidad. Siglo XX, segunda parte, Guerra Fría y posmodernidad. Esta es la posmodernidad que todavía estamos discutiendo. Y la tercera es el siglo XXI, ya con la globalización, donde hay una agrupación de líneas de pensamiento y de diseño, pero que está en la variedad de autores y está en la variedad de territorios que no todos van a responder exactamente a un mismo modelo. La pérdida del modelo, la pérdida de algo, de las pautas que ordenan un diseño, que es lo acostumbrado hasta principios del siglo XX, es lo que marca radicalmente el inicio de la posmodernidad. Los contenidos procedimentales que van a atravesar estos contenidos específicos históricos son los de paisaje cultural, la modernidad y la posmodernidad, los conceptos que propone Milton Santos, así como los componentes de la arquitectura que hemos venido usando hasta la actualidad. La unidad número 3, la que va a cerrar, les va a proponer un trabajo de articulación y de cierre, como siempre, que en este caso los va a llevar a acercarse a otro autor que es muy posmoderno, Marc Fauger. Este francés es el que escribe Los no lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad. Es así como Auger le llama a esto que estamos definiendo como posmodernidad. Es lo mismo. Lo que vamos a tratar de establecer o vamos a tratar de jugar en esta última parte es cómo ustedes ven estos paisajes contemporáneos a través de la visión de este concepto de los no lugares y cómo entender un no lugar o un lugar para vivir.